Sabemos que la misericordia de Dios es infinita, que grande es su amor, que majestuosas sus obras, pero también que la fuerza de Dios está en la palabra. Conoce y medita los mensajes que Dios tiene para ti. Un espacio para sentir la presencia de Dios. La fuerza está en la palabra. Comenzamos. Queridos amigos, muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos en este miércoles en que vamos a meditar, a pensar, a reflexionar como una lectura previa al próximo domingo, que será ya el último domingo de este ciclo litúrgico C, que corresponde a San Lucas, para entrar ya después de la fiesta de Cristo Rey, por supuesto, que será de este domingo que viene al próximo Cristo Rey, y después ya entramos al ciclo A, que corresponde a nuestro evangelista Mateo, con el tiempo de Adviento, en este ciclo litúrgico que se llama Adviento. Pero por el día de hoy, pues vamos a entrar a el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículos del 5 al 19. Pues les doy las gracias por acompañarnos en esta emisión 210 de su programa La Fuerza está en la Palabra, que transmitimos desde la parroquia de San Agustín del Retablo, aquí en la diócesis de Querétaro. Y hoy, pues el Señor, la Iglesia, San Lucas, va a tratar el tema de los últimos tiempos. Y como siempre, yo quiero saludar a todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos y de vernos en cada uno de los siguientes países que nos ven a través de nuestra plataforma de Gloria TV y que subimos semana a semana. Así que muchas gracias México, gracias Estados Unidos, Alemania, Colombia, España, a Irlanda también, muchas gracias, a Perú, a Venezuela, nuestros hermanos de Venezuela, seguimos por oración muy especial por ustedes, a Chile, Filipinas, a Argentina, a Guatemala, a Ecuador también, a nuestra queridísima República Dominicana, a Cuba, a Panamá, a Costa Rica, a Honduras, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Bangladesh, Indonesia, Afganistán, Puerto Rico también, muchas gracias hermanos de Puerto Rico, a Francia, a China, a Japón, hasta Arabia Saudí también, muchas gracias, Irán, Kenia, Nigeria, todos estos países de África, muchas gracias, India, Italia, Canarias, Rusia, a Egipto y a Camboya. Pues muchísimas gracias a todas las personas representadas en cada uno de estos países y que quedó registrado que han visitado el Evangelio del domingo pasado. Hoy vamos a entrar a este Evangelio de San Lucas, que habla de las señales de los últimos tiempos, es decir, de el final de los tiempos. Y vamos a empezar con esta pequeña oración diciéndole al Señor que le pedimos, que te pido, Señor, tu presencia, que estés aquí en esta cabina, que te doy gracias por tu inmenso amor por cada uno de nosotros, un amor que no es, que además de ser colectivo, es muy personal. Gracias, Señor, por el amor que nos das, y esa es la única razón por la cual nos has creado. Gracias por tu perseverancia y gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como tú lo prometiste, y que yo sepa, pues el fin del mundo todavía no sucede, y hoy vamos a ver precisamente ese tema, Señor, que nos propones. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad, sobre todo en este año de la misericordia que ya termina. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y vamos a pasar ya al Evangelio. Como dijeron algunos acerca del templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy. El tiempo está cerca, no le sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste, hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de que todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernantes por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bueno, pues en el Evangelio de hoy empieza el último discurso de Jesús, llamado discurso apocalíptico. Es un largo discurso que será el asunto de los evangelios de los próximos días hasta el final de esta última semana del año litúrgico. Para nosotros del siglo XXI, el lenguaje apocalíptico es extraño y confuso, pero para la gente pobre, perseguida de las comunidades cristianas de aquel tiempo, pues era la manera que todos entendían y cuyo objetivo principal era animar la fe y la esperanza de los pobres y oprimidos. Y cuando oigo yo este evangelio, pues me hace pensar en tantas guerras desde aquel entonces y antes del momento en que Cristo pasó por esta tierra, en que convivió con sus apóstoles y con la gente contemporánea a él, pues tantas guerras, tantos terremotos, tantas naciones que se levantaban una contra otra, y así a lo largo de toda la historia pues ha sucedido como sucede exactamente en el mismo día de hoy, en este pleno siglo XXI, en que hay tantas guerras, tantas persecuciones como en Siria de nuestros pobres hermanos de Siria, sí, que por el solo hecho de ser cristianos pues son perseguidos y bueno, pues muchos de ellos hasta muertos. Bueno, pues vamos a ver este evangelio en que habla de estas señales de los últimos tiempos, y como vemos se han sucedido siempre desde la historia de la humanidad, siempre ha habido pues todas estas señales. Lo que a mí me diría de primera instancia lo que nos dijo el Señor en el evangelio del domingo pasado, que nos decía mantenerse firmes, sean perseverantes, porque de ustedes será el reino de los cielos. Así que, pues esa es la primera enseñanza de nuestro Señor, que permanezcamos firmes en su palabra, firmes en la voluntad de nuestro Señor hasta el último. Bueno, y cuando los tiempos se ponen difíciles, discernimiento, fe, testimonio, como digo, perseverante. La resistencia es necesaria porque todos somos peregrinos en este mundo. Esto lo dijo San Agustín, y también continúa diciendo: así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. El ministerio, el servicio de Jesús en Jerusalén, del cual vimos
el apartado del domingo pasado culmina con el llamado discurso escatológico, es decir, la enseñanza sobre el fin. Nos ubicamos de nuevo en el templo de Jerusalén. Lucas tiene una novedad. A diferencia del Evangelio de Marcos, donde Jesús y los discípulos aparecen fuera del templo, ellos van bajando por el Monte de los Olivos y desde allí pueden contemplar el templo. Recuerden ustedes lo que veíamos en Marcos 13:3, en que iban bajando por el Monte de los Olivos precisamente, y ellos tenían la posibilidad de ver hacia el templo. Bueno, y según Lucas, los oyentes se encuentran dentro del tema de conversación en una decoración interna. Esta ambientación le da mayor solemnidad al pasaje. Ante Jesús está pues en un amplio auditorio que incluye a los discípulos, a la multitud. Esta es la escena. De todo el discurso que allí Jesús pronuncia, hoy hemos leído la primera sección. Situémonos en él. Leamos despacio y atentamente el pasaje de Lucas del capítulo 21, del 5 al 19. Y vamos viendo uno por uno. Aquí tengo yo mi herramienta, que es la palabra del Señor, la Biblia de Jerusalén, y vamos a leer atentamente otra vez para poder discernir y reflexionar y hacer pues algo así como la lección divina de esta lectura. Y comienza, como dijeron algunos, acerca del templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. Él dijo: esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Bueno, pues así empieza el Señor, y esto da pie a la pregunta que le dicen: Maestro, ¿y cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Y el Maestro contesta: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. ¿Se acuerdan de ese yo soy? Era el nombre de Yahvé, yo soy. Y dice el Señor: vendrán muchos diciendo yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis, dice. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, no tengáis miedo, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto sucederá para que deis testimonio. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia, dice el Señor, y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bueno, aquí está la clave de toda esta lectura: perseverar en el camino, porque con ella vamos a salvar nuestras almas. Bueno, pues este pasaje distinguimos tres partes. Ojalá nos dé tiempo de abordar todas estas tres partes. La primera, pues, es el anuncio de la destrucción del templo, en Lucas 21, capítulos 5 y 6. La segunda parte, no dejarse confundir sobre la llegada del fin. Habrá falsos profetas. Esto lo vemos aquí en este mismo capítulo 21, de los versículos del 7 al 11. Y la tercera y última parte que yo quisiera abordar, pues es el tiempo de persecución como oportunidad de testimonio. Capítulo 21 igual, versículos del 12 al 19. Bueno, pues el discurso de Jesús parece a primera vista oscuro y quizá algo o mucho, muy negativo.
pero si miramos bien, notaremos cómo poco a poco va colocando palabras positivas, como si fueran luces discretas en medio de la oscuridad, y esto es lo que en última instancia importa. Notemos esta constante: caminando a través de la crisis, maduramos para la plena vida. Vamos a abordar esta primera parte, que es el anuncio de la destrucción del templo, en los versículos 5 y 6. Como dijeron algunos acerca del templo que estaba adornado y de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Un comentario sobre el esplendor del templo conduce precisamente al anuncio por parte de Jesús de que éste será completamente destruido en días futuros. Bueno, pues veamos un poquito los elogios de la belleza del templo de Jerusalén. Como dijeron algunos acerca del templo, y que estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas, ahí en el versículo 5. En principio es una cuestión de apreciación artística. La estética de los arquitectos y el buen gusto de los peregrinos que han dejado allí sus ofrendas votivas es motivo de admiración de residentes y visitantes. La magnificencia del templo obedece al gusto de su último reconstructor. Se trata del rey Herodes el Grande en el año 40 a.C. Este personaje, Herodes, de origen idumeo, un pueblo de comerciantes al sur de Palestina, quiso ganarse el favor de sus súbditos promoviendo esta construcción de dimensiones casi colosales. Se hizo en el mismo lugar donde el rey Salomón había construido el primer templo y donde después del retorno del exilio se había hecho la primera reconstrucción por parte del movimiento de Esdras y Nehemías, ¿lo recuerda usted? El rey de las grandes edificaciones militares, de magníficos palacios y reconstructor de una ciudad entera, Cesarea Marítima, hizo una gran inversión en este templo. En los días del ministerio de Jesús, la construcción estaba bastante avanzada, si bien no terminada completamente. Los peregrinos no podían sino quedar boquiabiertos ante semejante edificación, la cual tenía lo mejor en materiales y decoración. Bueno, y aquí pues tenemos los pasos que a través de los sentidos podemos ir captando hasta llegar al paso final y acomodar todas esas percepciones que tenemos a través de la vista, de los oídos, del tacto, como estas personas contemporáneas a Jesús tenían en ese momento del templo, de toda la riqueza, de lo grande, inmensamente grande de esta edificación del templo, pero que se quedaban ahí en esa sensación, en esa percepción a través de los sentidos. Imagine usted que yo voy caminando en un parque y de repente veo una flor, una hermosa flor ahí en el parque, o un rosal, vamos a decir, con muchas rosas. Pues pueden pasar tres cosas. Uno, que la capte con mis sentidos, con los ojos, y inmediatamente me olvide de ella y vuelvo yo a mi rol de todos los días, pensando en las cosas que tengo pendientes, en el trabajo, en las cosas que tengo por hacer, en que pues que tengo que ir al banco para solucionar algún problema, en que ya mi aplicación ya no capta el banco, en fin, tantas cosas, y la flor se me olvidó. Segunda opción, segunda oportunidad, paso por ese parque, veo el mismo rosal, rosas preciosísimas, abiertas totalmente, otras en botón, y no solamente las he percibido con mis ojos y he oído quizá el canto de los pajarillos, sino que ahora, más que verla, la miro yo esa rosa y veo todo el esplendor de la creación del Señor. Veo como también a través de otro sentido, el sentido del olfato, puedo percibir el perfume delicadísimo y exquisito que emiten las flores y sobre todo los rosales. Y entonces
bueno, pues ya estoy haciendo más que ver, que la estoy mirando con toda atención. Pero hay una tercera opción. Esa tercera opción es pasar por ese mismo parque, admirar las rosas, pero ahora ya pasar al terreno del espíritu. He pasado por los sentidos, el terreno físico, he pasado por la inteligencia, por la intelectualidad y he mirado a esa flor, pero ahora la admiro, ahora veo que esa es obra de la creación de nuestro Señor y hay una respuesta a esa percepción de mis sentidos y de mi intelecto. Y ahora la respuesta pues se ubica ahí precisamente en el espíritu, donde la respuesta a Dios es darle gracias por su inmenso amor manifestado en ese momento, en esa preciosa flor ya abierta y en esas flores en botón que nos hacen ver y darnos cuenta de la maravilla que es la creación, de la maravilla de cómo crecen todos estos vegetales y que quizá me puede llevar, si profundizo en este pensamiento, en esta reflexión, pensar en la obra culmen de nuestro Señor, que es el hombre, y que no hay nada mejor para el Señor, que ha creado solamente por amor. No hay ninguna otra razón, que solamente por amor el Señor nos ha creado. Y Él sigue fiel a nosotros, y Él sigue luchando por nuestra vida, pero por nuestra vida espiritual. Así que ahora le doy gracias al Señor por haber creado al hombre, por haberme creado a mí y por haberme dado cuenta de mi existencia en un sentido que teológicamente se llama de alteridad, es decir, yo me reconozco en mi semejante, primero, posiblemente podría ser en mi esposa, en mi mujer. Yo me reconozco mi existencia y ella reconoce su existencia en mí mismo, como sucedió exactamente en la segunda redacción de la creación, en donde Dios crea al hombre, Adán, y a la mujer, Ish e Isha, varón y varona. Bueno, pues algo así sucedió a estas personas que se quedaban admirados con este templo, con las ofrendas votivas, con la magnificencia del templo, con la grandeza y con lo bello arquitectónicamente que estaba resultando. Pero ahí se quedaron en la cuestión física, en esa percepción solamente con los sentidos. Ojalá que lo hubieran pasado como Jesús les propone, que lo hubieran pasado al elemento intelectual y de ahí al momento espiritual. Bueno, pues la profecía de Jesús, inmediatamente después, Él les dice: esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, ahí en el versículo 6. Jesús le hace una réplica a los comentarios de la gente, anuncia un cambio de situación. Días vendrán, el mismo lenguaje utilizado en capítulo 5, versículo 35 y capítulo 17, versículo 22, para señalar precisamente cambios. Señala cambios. Bueno, y estos cambios no son cualquier cambio, sino que son cambios radicales. Lo que la gente ahora contemplaba será destruido. Los muros se vendrán al piso. Una piedra no quedará encima de la otra. Precisamente antes de entrar a la ciudad santa, de cara a ella, encontramos una profecía similar por parte de Jesús. ¿En qué consiste? Bueno, pues el mensaje de Jesús es que no hay que sentirse absolutamente seguro con el hecho de tener un templo. Generalmente se espera que los bellos y grandes edificios pues duren mucho tiempo, porque un día será destruido. Esto es lo que les dice Jesús. Ahora bien, hay un matiz en la frase que es digno de ser notado. Él llegarán días. Se refiere a que el panorama del templo destruido durará largo tiempo. Esto es importante para entender que el fin del que se va a hablar enseguida no es el día de la destrucción, por cierto, del templo, sino que es en este periodo. Bueno, vamos a ver la segunda parte.
la primera parte de la enseñanza, no dejarse confundir sobre la llegada. Esto ya lo encontramos en los versículos del 7 al 11. Porque le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Y él dice: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No le sigáis. O sea, los falsos profetas. Y dice Jesús: no le sigáis. Muy claramente hay que discernir. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, y habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Esto es lo que les dice Jesús a estos hombres contemporáneos a él, y también a nosotros nos lo está diciendo, hombres del siglo XXI. Puesto que en la mentalidad judía de estos tiempos se pensaba que el fin del templo, pues sería precisamente este fin del templo, sería uno de los signos del fin de los tiempos, la pregunta sobre la llegada del fin de la historia pasa ahora a ocupar el centro de atención. La gente plantea dos preguntas a Jesús. Segundo, Jesús responde. Bueno, pues las preguntas, ¿cuáles fueron estas preguntas? Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de todas estas cosas que están ya por ocurrir? Ahí en el versículo 7. Jesús es interpelado en calidad de maestro. A él se le plantea la doble pregunta: ¿cuándo sucederá? ¿Y qué signo inequívoco dará el pronóstico? Bueno, pues en la pregunta llama la atención el plural: estas cosas. Esto se debe a que la destrucción del templo es solamente uno de los eventos distintivos de los últimos días, pero no el único. Por eso el discurso va más allá del asunto del templo y se explaya en la enumeración de signos apocalípticos que ya estaban en la mentalidad popular. Esto, antes de que se los dijera Jesús, pues ya estaba en esa mentalidad de aquellos hebreos del tiempo de Jesús, es decir, en la mentalidad popular. Sobre todo aquellos que tenían que ver con estas desgracias. Esto no es novedad. Siempre que hay calamidades, lo primero que se tiene que pensar es en el fin del mundo. Pero hay un punto importante que no podemos perder de vista si queremos entender el pensamiento de Lucas, que la suerte de Jerusalén está ligada a la del templo, que es el signo de las relaciones de alianza entre Dios y su pueblo. Su tragedia resulta de las vicisitudes comunes de la historia, siendo al mismo tiempo emblemática de todas las crisis de la humanidad, en las cuales está siempre indicado el comportamiento del hombre para con Dios. El segundo punto, las respuestas. Como se ve en las respuestas que sigue, a Jesús le preguntan por cuánto le interesa, poco o nada. El verdadero problema está en ver y comprender estos acontecimientos, estas cosas, los signos que remiten a la relación con Dios y a las decisiones más adecuadas que hay que tomar. Yo creo que la primera decisión que habría que tomar es como termina este evangelio: siendo perseverantes en la voluntad de Dios, siendo perseverantes en la alianza en la que Él ha tomado la iniciativa. Bueno, pues notemos la respuesta que se desarrolla en dos partes. Primero, los charlatanes. Advierte sobre los falsos mesías, ahí en los versículos 8 y 9. Y segundo, la realidad de la violencia describe en 3 círculos concéntricos 3 niveles progresivos de conflictividad. Versículos del 10 al 11. En el centro de la enseñanza encontramos el aviso: aún no habrá llegado el fin. En la segunda parte del versículo 21, esta vale para ambas partes.
Y en segundo lugar, contra los charlatanes, la advertencia sobre los falsos mesías. ¿Cuántos falsos mesías nos hemos encontrado en este pleno siglo XXI, queridos amigos? A los que no hay que hacer caso y a los que hay que discernir y, por supuesto, no seguir para nada. Y él dijo, Jesús, mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy. Y el tiempo está cerca, no le sigáis, subraya el Señor en el versículo 8. Jesús habla fuerte con imperativos. La enseñanza debe quedar inculcada en los oyentes. La fragilidad de sus seguidores parece preocupar a Jesús. La fragilidad de sus seguidores parece preocupar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes el domingo pasado, como dice el Evangelio? Y cuando regrese el Señor de los tiempos, ¿encontrará fe en esta tierra todavía? Bueno, pues ojalá que quede el resto de Israel con fe, como nos decía también, tan pequeñito como un grano de mostaza. Bueno, pues cuando se viven tiempos difíciles, como muchos podrán estar pasando también, muchos de nosotros, pues es muy fácil ser engañados, literalmente apartados o desviados. Vamos a ver el Apocalipsis 2:20, 12:9 y 13:14. Caer en manos de listolines, les llamo yo, que se aprovechan de la situación. Estos charlatanes aprovecharán, cuidado, porque ellos van a aprovechar las calamidades para anunciar el fin del mundo y se ofrecerán como rescatadores de los que no quieren perecer en los eventos finales. Con un nuevo plural, Jesús deja entender que estos florecerán por todas partes y todo tiempo se presentarán. Bueno, pues se van a presentar ¿cómo? Primero, como Mesías. Para tener credibilidad, estos se presentan en el nombre de Jesús, autodenominándose Mesías, diciendo, yo soy. Y en segundo lugar, como portadores de mensajes de parte de Dios. El contenido de su predicación es, el tiempo está cerca. Ver Daniel 7:22 y su eco de Daniel en Apocalipsis 1:3 y 22:10. Es decir, ganarán discípulos que adherirán a ellos esperando la salvación. Podríamos ver, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que se nos cuenta que situaciones similares sucedieron en aquellos tiempos, ahí en Hechos 5:37, 20 y 20:30 precisamente. Bueno, y en segundo lugar, la realidad de la violencia. 3 niveles progresivos de conflictividad. Si bien los discípulos no deben dejarse desviar o engañar, como decíamos, por falsos profetas, que aparecen en tiempos de desgracia ofreciendo una salvación que no pueden dar, tampoco deben escandalizarse ante la realidad del mal en el mundo. En medio de las guerras y de los desastres, de todos estos desastres naturales, recuerde usted los tsunamis, los terremotos que pues acaban de suceder en Italia y en todos los lugares, en Perú, en Venezuela, en México. Todos estos desastres naturales se dan en una situación de muerte a la que hay que ponerle remedio. Pero hay que tenerlo claro, no son vaticinio de parte de Dios de que ha llegado el fin inmediato del mundo. Nunca piense esto. Siguiendo la lectura del pasaje, notamos cómo se van describiendo eventos trágicos de menor a mayor escala planetaria, incluso cósmica. El mensaje es siempre el mismo. El fin no es inmediato. Versículo 21 en su segunda parte del versículo 9. Notemos cómo en orden se van describiendo 3 niveles de conflictividad. Vamos a ver estos 3 niveles. Primero, conflictos locales en Palestina. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. En 21:9, los discípulos escucharán hablar de guerras e insurrecciones. También podemos checarlo esto en Santiago 3:16. Aquí parece estarse hablando de guerras civiles. Es posible que se esté pensando en la guerra judía
del 66 al 70 después de Cristo, que culminó en el 70 después de Cristo, donde fue la destrucción por parte de Roma del templo. También en esta época hubo falsas profecías y mala interpretación de los signos de los tiempos. Las guerras que aparecen en el discurso apocalíptico son típicas de su lenguaje. Podríamos verlas en Isaías, en Ezequiel, en Daniel y también en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Bueno, pues los disturbios pueden llegar a hacer pensar que llegó el fin y llenar los corazones de miedo pensando que no sobrevivirán. Y Lucas es claro cuando dice primero, es decir, antes del fin, lo cual quiere decir que es apenas el comienzo de un largo tiempo. Así reafirma que el fin no es inmediato. Bueno, pues conflictos internacionales también anunciados ahí en 21:10, y después de un breve quiebre en el discurso, entonces les dijo, Jesús retoma el realismo de la descripción de situaciones de violencia. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino en 21:10. Los discípulos no deben aterrarse. Estos eventos están en el plan de Dios, deben suceder y así se realiza el plan de Dios. En Daniel 2:28. La idea de fondo sigue siendo la misma. Esto no significa que ha llegado el fin. Tercero, conflictos naturales en la tierra y en el cielo, signos cósmicos, como lo vemos en 21:11, y pasamos ahora a los desastres naturales y a los signos cósmicos. Se dice, habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, y habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Esto en los versículos 10 y 11. También la literatura apocalíptica acostumbra a hablar de terremotos. Bueno, pues sí, hay muchos ejemplos ahí en la Biblia, y eventos climáticos que matan las cosechas y provocan la hambruna. Junto a los desastres en la tierra, se anuncia también que vendrán signos terribles en el cielo. Parece hacerse referencia a fenómenos inusuales que los astrónomos no consiguen explicar. Las convulsiones cósmicas también pertenecen a los típicos signos apocalípticos. También de esto hemos sabido en nuestros tiempos, de aquellas explosiones solares que provocan magnetismo y que descomponen por ahí la cuestión del internet, la recepción en los teléfonos celulares. Bueno, pues estos también son signos cósmicos, pero esto no es el fin, recalca toda esta lectura. Todos son signos apocalípticos del fin, pero no son el fin. La misma idea sigue martillando, pero el fin no es inmediato. Y bueno, tercero, segunda parte de la enseñanza, el tiempo de persecución como oportunidad de testimonio. ¿Cómo nos dan testimonio estos mártires, como los mártires mexicanos o estos mártires de Siria, siendo cristianos, que mueren por su fe? Pero antes de todo esto, dice el Señor, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernantes por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Oportunidades para los católicos y para los cristianos de dar testimonio a toda esta persecución. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres y hermanos, continúan las Sagradas Escrituras, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Parece ser que este fin de los tiempos para los perversos y para los malvados se convertirán como yesca, y que va a arder a esta llama del fin de los tiempos. Y sin embargo, para aquellos hijos de Dios y seguidores de Dios,
pues no es otra cosa que una muy, muy buena noticia. Y dice el Señor: con vuestra perseverancia salvaréis vuestra alma. Así que es la otra palabra que sigue martillando a través de toda esta lectura, que es la perseverancia en la alianza del Señor, la perseverancia en su santísima voluntad, y una alianza, pues recordemos que es mucho más que un contrato. Una alianza con el Señor es un trato de amor, un trato de familia que se hace directamente con el Señor y donde el Señor ha tomado la iniciativa. Pues dentro del escenario de conflictividad que se da en el tiempo entre el misterio de Jesús y el retorno glorioso del Señor, al fin de la historia ahora se sitúan los discípulos. Antes de todo esto, también por causa de la fe, se sufre violencia. Jesús nos invita a ver bajo esta nueva perspectiva la era de los mártires, como decíamos anteriormente, del peligro de ser engañados o confundidos pensando que estamos ante el fin. El discurso pasa a un peligro mayor al que se expone el discípulo, el peligro de sucumbir ante la tentación de ceder en la fe. Así que la fe pues es un don de Dios, pero también es un acto de voluntad. Yo decido creer en el Señor, yo decido creer en su reino, yo decido creer en la salvación que Él me ofrece, yo decido creer en su divina misericordia. Así que esa fe, que es como un granito de mostaza, tan pequeña o la más pequeña de todas las semillas, tiene un gran potencial. Creer en Dios no es algo pequeño, creer en Dios se convierte en un arbusto grande en donde sus ramas, como dice también las Escrituras, pues da cobijo a la llegada de los pajarillos para refugiarse en ese árbol. Bueno, pues los escenarios de la persecución que amenazan la fe y el testimonio de los discípulos, pues podríamos resumirlos en dos aspectos. Uno, el arresto y el juicio en los tribunales. Y segundo, la traición en la familia y el odio generalizado. Bueno, pues la fe y el testimonio ante el arresto y el juicio en los tribunales. Jesús primero describe el escenario y luego enseña cómo reaccionar frente a él. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el escenario de la persecución. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos en las sinagogas y cárceles, levantándoos ante reyes y gobernantes por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Ocasión para dar testimonio. Lo primero que se aclara es lo que se ha anunciado y lo que ocurrirá antes de todo esto, es decir, que hay una antesala. La violencia entre los hombres y los desastres del mundo comienzan primero en la violencia por parte de judíos y paganos contra los discípulos por causa de su fe en Jesús. Bueno, pues sí, y la persecución, la captura y la entrega de las autoridades, como es frecuente en los Hechos de los Apóstoles. Podríamos citar Hechos 8:3, 12:4, 21:11, 22:4 también, 27:1 y 28:17. Es una ocasión propicia para dar testimonio de Jesús. Esto sucederá para que deis testimonio. Y bajándolo a nuestro tiempo, a nuestra forma de vida, pues cuando se sientan perseguidos, incluso dentro de su familia, como dicen las Escrituras, por sus papá, mamá, por sus hermanos, cuando sean sujetos hasta de bullying, un nuevo bullying, el bullying religioso, sujetos a las burlas, a pues estos ataques de parte de personas, compañeros del trabajo, pues esto es persecución, pero son situaciones propicias si usted se mantiene firme en esta alianza del Señor, como venimos diciendo, pues es una situación muy propicia para dar testimonio de Jesús. Esto os sucederá para que deis testimonio. Bueno, lo importante es que este es el tiempo del testimonio, o sea, siglo XXI, nuestra época, es el tiempo de dar testimonio. Hay que aprender de los mártires.
Los lugares a los cuales serán llevados los discípulos son las sinagogas, las cuales tenían eventualmente la función de corte judicial local, y las cárceles, una forma de castigo ampliamente conocida. Bueno, pues vamos a ya la última parte, porque la enseñanza de Jesús sobre cómo reaccionar. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, no hay que preparar ninguna defensa, porque dice Jesús, yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Ya en los últimos versículos de este capítulo 21, el 14 y el 15. Habiendo dicho que enfrentarán situaciones penosas ante los jueces, ahora Jesús instruye a los discípulos para que sigan un comportamiento consecuente con su fe, esta fe de la que hemos decidido y que es un acto también de voluntad, además, amén, de ser pues un regalo enorme de nuestro Señor. Los que sufren por su nombre reciben coraje y sabiduría, es decir, valentía, además de la sabiduría de la persona de Jesús. Entonces, no hay que dejarse dominar por la ansiedad, ya que Jesús promete en el mismo yo, dará tanto boca, capacidad de expresión, como sabiduría. Pero a ellos les corresponde decidir no preparar el discurso. Es interesante notar en esta línea cómo el nombre de Jesús está en el lugar de la conocida mención al Espíritu Santo. En consecuencia, los adversarios no serán capaces de resistir. Bueno, y en el tercer punto, fe y testimonio ante la traición en la familia, como decíamos, y el odio generalizado. A veces, desgraciadamente y tristemente, de quien menos pensamos y dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestros mismos familiares, pues recibimos esta traición. Por segunda vez y con un grado de tensión mayor, Jesús describe un segundo escenario de los conflictos por causa de la fe y educa a los discípulos para reaccionar adecuadamente frente a ellos. Este nuevo escenario de la persecución. El asunto se pone todavía más cruel cuando la persecución procede de los seres queridos. Sí, claro, seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Este nuevo escenario se desborda en el rechazo generalizado que reciben los discípulos de Jesús. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. La violencia es como una espiral que sube desde la familia y va contagiando los diversos estamentos de la vida social. Aquí se habla expresamente de una violencia que se sufre por causa de la fe. El motivo es la lealtad a Jesús, es decir, la perseverancia con que termina este evangelio que debemos tener en nuestro Señor Jesús. También en este caso, en que describe una injusticia generalizada, Jesús acude al lenguaje apocalíptico profético. El día de tus centinelas, tu visita ha llegado. Ahora será tu consternación. No creáis en compañero, ni confiéis en amigo, de la que se acuesta en su seno, guarda la puerta de tu bocal. Porque el hijo, traje del padre, la hija se alza contra la madre, la nuera contra la suegra, y enemigos de cada cual son los de la casa. Esto lo podemos encontrar ya mucho antes a los evangelios, ahí en los profetas, precisamente en Miqueas, segunda parte del versículo 4 hasta el 6. Pero vamos a terminar con una cosa que es importante tener en cuenta. La conclusión de esta profecía: mas yo miro hacia Yahvé, espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Esto es lo que dice este gran profeta Miqueas, y que vamos a repetir. Mas yo, esta es la perseverancia, mas yo miro hacia Yahvé, espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará.
Así es, queridos amigos, como llegamos ya al final de La Fuerza Está en la Palabra, y bueno, pues hoy hemos discernido, hemos reflexionado acerca de esta último como el examen final de todo lo que hemos visto a través del año. Recuerdan ustedes aquel momento en que Jesús toma allá en Galilea la firme determinación de ir a Jerusalén porque Él nos ama, y esa determinación se trata de morir en la cruz para redención nuestra, y no hay otra justificación que el amor que nos tiene nuestro Señor. Nuestra respuesta en el Espíritu es la que decía Miqueas: yo miro hacia Yahvé, espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Pues es esta la enseñanza de Jesús sobre cómo reaccionar. Queridos amigos, muchas gracias y les deseo que pasen ustedes el resto del día lleno de Dios. Gracias y hasta pronto. Que les vaya muy bien.